El libro se estructura en tres grandes áreas. La primera área es analizar el control de convencionalidad, en el que caímos varias personas, entre ellos yo, que tematicé y monopolicé el control de convencionalidad desde un área que era el conflicto de los jueces internos con los jueces internacionales. Y eso me opacó la mirada para un mundo gigante que estaba allí dando vuelta y que yo no lo miraba. Sobre esta parte, la primera, es que ahí hacemos un análisis del control de convencionalidad interno con el internacional desde la perspectiva judicial, y esto que todos ustedes han leído, que es muy conocido, de los diálogos de los jueces, de los diálogos de los tribunales internos e internacionales y los conflictos que se dan. Ensayamos una propia definición del control de convencionalidad a partir de una percepción, algunas ideas que tenemos, es distinta a otros autores que la han dado, y hacemos hincapié en esto que recién decías vos, la mirada equivocada de una discusión de poder y no una discusión de derechos entre distintos órdenes de los jueces internos e internacionales. ¿Y por qué decimos una discusión de poder y no de derechos? Porque los sistemas regionales e internacionales de derechos humanos tienen como característica generar nuevos derechos para las personas y una especial protección transnacional. Es decir, la mirada de los sistemas de derechos humanos es una mirada de espontaneidad, de prevención y de incorporación voluntaria, primaria y efectiva por parte de los estados, una vez que se firman determinados compromisos internacionales. Los países tienen muchas tensiones con esto. Todo, Europa, Latinoamérica, el sistema africano, de la Corte Africana de Derechos Humanos, que uno los mira desde adentro, siempre hay tensiones. ¿Cómo se distienden? De distintas maneras y caminos. Uno, con el diálogo constructivo entre jueces internos e internacionales. ¿De qué manera? ¿Cómo lo hace la Corte Europea? La hace la Corte Interamericana y la hace la Corte Africana, y en general los tribunales constitucionales de las regiones que acabo de mencionar, que es con citas recíprocas. Las citas recíprocas de las tres cortes, europea, americana y la africana, de precedentes de unas y otras, van generando lo que se llama el orden público internacional de los derechos humanos. Y eso va bajando a los países, a las cortes constitucionales, dialogando en este orden jurídico de los derechos humanos a nivel internacional. ¿Qué se les exige a los sistemas regionales y a los sistemas internos? Pues que dialoguen a partir de construcciones que nacen de esos diálogos y no de imposiciones. Para lo cual, Argentina ha sido un país que ha tomado esa costumbre, Colombia fue uno de los primeros. Lo que tratan de hacer es citas recíprocas de los sistemas internos con el sistema internacional. De manera que el sistema internacional no se apure a los procesos de maduración interna y que los sistemas internos no nieguen esa maduración que está existiendo. Y eso se transforma en sentencias que dialogan. Ese es un mecanismo que se ha utilizado. Pero siempre enfocado de los derechos. Siempre enfocado a los derechos. Cuando en Fontevecchia II, la Corte Argentina, dice que aquello que le impone la Corte Interamericana, que es revocar una sentencia interna, porque donde dice déjese sin efecto la Corte Interamericana a la Corte Argentina entiende que solamente se puede dejar sin efecto a través de la acción de revocar. Y revocar solamente puede ordenar una instancia superior. Y todos sabemos que las cortes internacionales no son cortes de alzada, no son un tribunal, una tercera, cuarta instancia, ¿no? En esa discusión se enredó, no salió muy bien parada, ni la Corte Argentina ni el resultado final, y después de alguna forma lo acomodó la Corte Argentina, haciendo alguna mención en su página web. Pero ese no es el punto es el no diálogo. El no diálogo. Hubieron países que tomaron esta misma metodología, pero con mayor intensidad. Pero la metodología es la misma. Venezuela es una de las que tomó esa intensidad. A través de su sala constitucional del Tribunal Supremo, analizó de constitucionalidad la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Cuando la analiza de constitucionalidad, dice esta sentencia es inconstitucional. Por ende, es de ningún efecto en el sistema interno venezolano. Acto seguido, pidió salirse del sistema a través de salirse de la Corte, le dijeron que no, y le dijeron que tenían que renunciar a todo el sistema, como pasó con Perú, y Venezuela renunció a todo el sistema.
¿Quién pierde en esa discusión? Porque no se trata de ideología de izquierda, de derecha o de centro. ¿Quién pierde en esa discusión? La ciudadanía, porque se le termina una garantía transnacional que tenía. Hoy el pueblo venezolano no tiene una garantía transnacional, porque está dado como un hecho estudiado y real de la historia de la humanidad que quienes infraccionan los sistemas de derechos humanos son los estados. Y por eso necesitamos esta garantía transnacional. Bueno, eso se analiza en la primera parte. La segunda parte tratamos de ver este control de convencionalidad en el mundo nuestro, este raro del derecho administrativo que no te gusta o te gusta mucho según lo que cada uno vemos en la facultad, ¿no? ¿Qué pasa con estas administraciones públicas, si están obligadas o no a todo esto, aplicarlo en distintas intensidades en el sistema de las administraciones públicas? Esa es la pregunta. O sea, la administración pública tiene que aplicar esto, ¿cómo lo aplica y con qué efectos? ¿O no tiene nada que hacer acá? Bueno, esa es la segunda parte que en el caso mío no estudiaba porque estaba así como iluminado estudiando el tema de la discusión en los poderes judiciales internos e internacionales. Y allí aparece sí la administración pública como una de las integrantes del Estado que se obligó en el sistema internacional a incorporar espontánea y de buena fe en el sistema interno. O sea, no hay ninguna creatividad lo que estoy diciendo. Es la administración pública como parte del Estado que tenemos que preguntar qué porción de esa obligación tiene que desarrollarse dentro de la administración pública. Por ende, el derecho administrativo estudia la actividad administrativa y va a estudiar cuál es la porción de esa actividad administrativa que va a expresar la aplicación de ese deber internacional para no infraccionar y generar la responsabilidad internacional. Y esa es la pregunta. Y esa es la pregunta que hay que responder. Fácilmente y rápidamente podemos decir, que José lo introdujo recién, ya sabemos que históricamente la administración pública no puede declarar inconstitucional las normas. Por ende, no va a poder declarar inconvencional. Eso es una respuesta rápida, sencilla para sacarnos el problema de encima. Esto no es así, es mucho más complejo. Porque en la tarea del control de constitucionalidad y del control de convencionalidad es un mundo donde una herramienta es la declaración de inconvencionalidad o inconstitucionalidad, o la declaración de constitucionalidad y la declaración de convencionalidad. El otro mundo es la interpretación conforme al sistema constitucional y convencional, la no interpretación conforme a este mundo, la aplicación de ese mundo o la inaplicación de parte de este mundo. ¿Qué se lee en esto? Un ensanche enorme de la juridicidad de las administraciones públicas. Pero tenemos un problema con la administración pública. La administración pública es, como decía José, es una administración pública que se debe a esa constitucionalidad. Esto no funciona así en la realidad, porque hay un patrón cultural donde las administraciones públicas miran su techo en lo reglamentario. A veces lo perforan a la ley, casi nunca a la Constitución, nunca a la Convención. Este es el problema que tenemos en la diaria de la administración pública. Como fenómeno cultural, no hablo de los asesoramientos jurídicos, estoy hablando como un fenómeno cultural, porque esas administraciones públicas culturalmente todavía conviven inconscientemente con porciones de autoritarismo. Y hay que definir qué es esa porción de autoritarismo de esas administraciones públicas. Y puede enojar una expresión así, y si nos enoja, bienvenido sea. Porque el enojo o la ira nos genera repensar. Porque vos podés decir, mira, Pablo, estás diciendo una barbaridad, bueno, lo vamos a tener que argumentar y contraargumentar, porque yo sostengo lo que sostengo y por qué vos sostenés que lo que digo es una barbaridad. Y en esa argumentación y contraargumentación quizás encontremos los matices, ¿no? Pero hay patrones culturales que tienen que ver con espacios, a mi criterio, de baja calidad democrática en las administraciones públicas. Así como estudiamos la democratización del Poder Judicial, tenemos que estudiar qué niveles de democratización tienen los dispositivos, no les gusta a Leticia que diga eso, dentro de las administraciones públicas. Porque hay zonas de baja calidad democrática. Y eso se los comparto porque si esto es así,
hay que estudiar cuáles son los síntomas que me van a anunciar esa baja calidad democrática. A manera de la fiebre, que no es una enfermedad, sino que me anuncia que hay algo. Bueno, estudiar los síntomas de baja calidad democrática me va a hacer generar mecanismos que prevengan caer en esa baja calidad democrática. Que cuando aumento esa baja calidad democrática, hablo de vaciamientos democráticos desde las propias democracias y democracias meramente formales y no sustanciales.